Cuando un apartamento de May 1800 quedaba disponible, nunca permanecía vacía mucho tiempo, aunque su precio fuese de millones de dólares. Daba igual que solo tuviera 70 metros cuadrados. Las dimensiones del apartamento que le habían adjudicado a mi jefa, que me encantaba porque me parecía de lo más acogedor, o 150 porque siempre disponía de las mejores vistas sobre Houston. También contabas con los beneficios adicionales de tener un conserje y un servicio de tintorería disponible las 24 horas del día. Cocinas de diseño abarrotadas de cuarzo y granito, apliques en cristal de Murano, cuartos de baño con suelos de mármol travertino y bañeras dignas de un patricio romano. Armarios tan grandes que habrías podido aparcar un coche dentro de ellos. Y la tarjeta de miembro del club para residentes ubicado en el sexto piso, que ofrecía una piscina de dimensiones olímpicas, un gimnasio y tu propio preparador personal. Pese a todos aquellos servicios, Gage y Liberty se habían mudado. Liberty les tenía un poco de manía a los rascacielos y ambos pensaban que Matty y Carrito necesitaban vivir en una casa con un jardín. Ya eran propietarios de un rancho situado al norte de Houston, pero quedaba demasiado lejos de la ciudad y de las oficinas de Gage para que pudieran utilizarlo como residencia principal. Así que se buscaron un terreno en la urbanización Tanglewood y se hicieron construir una casita familiar al estilo europeo. Apenas un apartamento quedaba vacío. Nuestra agente inmobiliaria, Samantha, empezaba a enseñárselo a los posibles interesados. Pero antes de que esas personas pudieran ver una vivienda en el edificio MAL 1800, Samantha tenía que haber obtenido una referencia de algún banco o bufete legal para asegurarse de que eran gente normal. Te asombraría, me había contado, la cantidad de chalados que se mueren por echarle una miradita a un apartamento de lujo. También me reveló que alrededor de una tercera parte de nuestros residentes habían pagado un apartamento en efectivo. Al menos la mitad de ellos eran altos ejecutivos y casi 3/4 partes eran lo que Samantha consideraba nuevos ricos. Una semana después de que un mensajero llevara la chaqueta de Hardy a su oficina, tras pasar por el servicio de tintorería, recibió una llamada de Samantha. Parecía tensa y un poco alterada. Heaven, hoy no puedo ir a trabajar. Mi padre ha tenido dolores en el pecho este fin de semana y ahora está en el hospital y le están haciendo pruebas. Oh, lo lamento. ¿Hay algo que pueda hacer? Sí, gimió. ¿Me harías el favor de decírselo a Vanessa por mí? De verdad que me sabe fatal. Ella dejó claro que debíamos avisar con 24 horas de antelación para tomarnos un día libre. Vanessa no está, le recordé. Se tomó un fin de semana largo, ¿te acuerdas? Por lo que sabía, Vanessa estaba teniendo una aventura a larga distancia con un tío de Atlanta e iba a visitarlo al menos una vez al mes. Se tenía muy callado su nombre y su profesión, pero a mí me había dado a entender que era alguien muy rico y poderoso, y que estaba colado por ella, naturalmente. Con quien estuviera saliendo Vanessa era algo que no podía importarme menos, pero traté de parecer adecuadamente impresionada para que no se sintiera ofendida. Vanessa parecía esperar de mí que encontrara fascinante todos los detalles de su existencia, sin importar lo prosaicos que pudieran ser. A veces repetía las mismas historias, como la de que había pasado un buen rato atrapada en un atasco de tráfico, o que su masajista le había dicho que estaba en muy buena forma. 2 o 3 veces, incluso cuando yo le recordaba que ya me las había contado. Estaba segura de que era algo deliberado por su parte, aunque no podía imaginar el motivo, o porque yo parecía ser la única del trabajo a la cual martirizaba. ¿Algo más, Sam? Pregunté. Te quedaría muy agradecida si pudieras ir a mi ordenador e imprimir el último plan de marketing para el señor Travis. Hoy va a pasarse por ahí y tendría que echarle un vistazo. Me aseguraré de que le llegue, dije. Y una cosa más. Un tío irá ahí a las 9 para echarle una mirada al apartamento. ¿Podrías enseñárselo por mí? Dile que siento no haber podido acudir a la cita y que estaré disponible por móvil para responder a cualquier pregunta. Claro, ¿está clasificado? Tanto que me dan mareo solo de estar en la misma habitación con él. Un suspiro teatral.
soltero y forrado, maldita sea, con las ganas que tenía yo de encargarme de esa visita. Lo único que me consuela es saber que Vanessa tampoco podrá verlo. Me reí. Gracias, y no te olvides de darle el número de mi móvil. Entendido. Mientras rumiaba la frase soltero y forrado, un escalofrío raro me bajó por la espalda y de alguna manera lo supe. Supe quién era el señor soltero y forrado y me pregunté qué demonio podía estar tramando. ¿Samantha? Pregunté con recelo. ¿Cómo sé? Tengo una llamada en espera, dijo ella. Es papá, lo siento, pero he de colgar. Volví a dejar el teléfono en su sitio. Fui al ordenador de Samantha y estaba acabando de imprimir su plan de marketing cuando el conserje, David, habló por el intercomunicador. Samantha, el señor Cates está en el vestíbulo. Cuando mi sospecha quedó confirmada, por un momento me saltó la respiración. Sentía entordimiento, preocupación y una extraña diversión, todo al mismo tiempo. Samantha no ha venido, le dije a David con una voz que me costó reconocer como la mía. Dile al señor Cates que la señorita Travis se encargará de enseñarle el apartamento. Enseguida abajo. Muy bien, señorita Travis. Efectué un rápido y discreto repaso en el espejito de mi pólvora. Me puse un poco de bálsamo labial con color y me aparté el flequillo de la frente. Llevaba unos pantalones de lana marrón oscuro y un suéter con escote en pico a juego con los pantalones. Desgraciadamente ese día había decidido ponerme unos zapatos de salón para estar cómoda en el trabajo. Si hubiera sabido que iba a ver a Hardy Cates, habría llevado mis tacones más altos para reducir un poco su ventaja en estatura. Miré el expediente que Samantha había preparado sobre Hardy y leí el informe de precualificación, y el expediente casi se me cayó de las manos en cuanto vi la cifra. Cuando Hardy había dicho que su compañía estaba yendo bien, se había olvidado de mencionar que iba camino de hacerse asquerosamente rico. Esa propiedad en el Golfo de la que estaban obteniendo unos resultados bastante buenos debía de haber sido todo un hallazgo, de marca mayor. Hardy Cates iba a convertirse en todo un magnate del petróleo. Yo no era la persona más adecuada para echárselo en cara, naturalmente. Mi padre estaba muy vinculado en la industria petrolera, e incluso mi hermano mayor, con su compañía de energías alternativas, no había eliminado por completo los combustibles fósiles de su repertorio de actividades. Con un suspiro, cerré el expediente y cogí el ascensor para bajar al vestíbulo residencial. Hardy estaba sentado en un sillón de cuero negro cerca del escritorio del conserje, hablando con David. Nada más verme se levantó del sillón y el corazón empezó a latirme tan fuerte que sentí que se me iba un poco la cabeza. ¿Señor Cates? Hola, señorita Travis. Un enérgico e impersonal apretón de manos, y nos quedamos de pie el uno frente al otro. Habríamos podido ser dos perfectos desconocidos, pero había un destello en sus ojos que trajo un nuevo color a mi piel. Lamento que Samantha no esté disponible esta mañana, dije. Yo no, repuso él, al tiempo que me daba un rápido repaso. Gracias por devolverme la chaqueta. No hacía falta que la mandara a la tintorería. Eso trajo la atención de David. Giró la cabeza hacia nosotros y sus ojos fueron del uno al otro con una nada discreto interés. Me temo que lo único que podré hacer, le dije a Hardy con mi mejor tono de eficiencia profesional, será acompañarle en un recorrido inicial para que pueda hacerse una idea del apartamento. No soy agente de leasing, así que Samantha es la que responderá sus preguntas. Estoy segura de que usted será capaz de responder a cualquier pregunta de mi parte. Nos dirigimos hacia el ascensor y un par de mujeres salieron de él, una bastante mayor y la otra más o menos de mi edad. Parecían una madre y una hija que van de compra. Cuando entré en el ascensor y me giré de cara a la puerta, vi que ambas volvían la cabeza para echarle una buena mirada a Hardy. Tuve que reconocer que los vaqueros le sentaban de muerte. La pana vieja le ceñía las caderas y reseguía las largas líneas de aquellos músculos notables que tenía en los muslos. Y aunque me aseguré de no comprobar qué aspecto tenían visto desde atrás, mi visión periférica se lo estaba pasando en grande.
Pulsé el botón del 18º, mientras el ascensor subía con silenciosa celeridad. Hardy y yo ocupamos rincones separados. Él me estudió con franco interés. El suéter de cashmere azul que llevaba ceñía suavemente las duras líneas de su rostro. Te agradezco que me dedique una parte de su tiempo, señorita Travis. Él pronunciaba señorita Travis con un toque de respeto exagerado que rayaba en la burla. Puede llamarme Heaven, murmuré. Heaven, repitió. Oí mi nombre pronunciado por aquella voz que era como alquitrán derretido, me hizo sentir como una punzada de nervioso placer. ¿Qué está haciendo aquí? Repuse con bastante sequedad. ¿Realmente está interesado en ese apartamento? ¿Por qué no iba a estarlo? Vi su dirección en el impreso de cualificación. Ahora mismo está viviendo en Post Oaks. No veo por qué querría mudarse de ahí hasta aquí. Ese sitio solo lo arriendo, respondió sin inmutarse. No lo he comprado y me gusta más esta zona. Entorné los ojos. Supongo que sabrá quiénes vivieron en este apartamento hasta hace poco, ¿no? Su hermano y su cuñada. ¿Y qué? Que se me hace un poco raro que quiera vivir en el antiguo hogar de Gacy y Liberty. Si tiene disponible algún otro apartamento, también le echaré una mirada. Salimos del ascensor a los pasillos, todos serenos en sus distintos tonos cremas y grises. Me volví hacia Hardy y el aire casi crepitó con la mirada retadora que le lancé. Mae, 1800 no es mucho mejor que Post Oaks, dije. De hecho, en términos de lo que obtienes a cambio de lo que pagas, probablemente haría mejor quedándose donde está. Hardy marcó una ceja y me miró como si aquella le hiciera gracia. ¿Está intentando aplicar alguna nueva táctica de ventas conmigo? No, me estoy me estoy preguntando cuál es el motivo oculto. ¿Cuál diría usted que es? Clavé la mirada en el azul insondable de aquellos ojos. Creo que no puede olvidar a mi cuñada. La sonrisa de Hardy huyó de sus labios. Está usted muy equivocada. Su cuñada y yo ni siquiera llegamos a acostarnos. Le deseo lo mejor del mundo, Liberty, pero le aseguro que no sueño con ella. Se me acercó un poco más, sin llegar a tocarme, pero sentí como si fuera... Bueno, no habría sabido decir a qué. Un escalofrío me bajó por la espalda. Así que mejor lo intenta otra vez, dijo. Si realmente quiere mantenerme alejado de este edificio, tendrá que encontrar una buena razón. Retrocedí un poco y tragué aire con un jadeo entrecortado. Usted siempre anda buscando problemas, dije. Eso es una buena razón. Él volvió a sonreír. Aprendí a dejar de buscarlos en cuanto hube cumplido los 20. Tiene cara de que todavía le gusta armarla de vez en cuando. No, señora, me he vuelto de lo más manso. Por un instante pude ver cómo debía de haber sido cuando hacía travesuras en el colegio, y me lo imaginé intentando convencer a su profesor de que era inocente, y su sinuoso encanto era tan irresistible que tuve que girar la cabeza para ocultar la sonrisa que acudió a mis labios. Seguro que sí, dije, mientras lo acompañaba hacia el apartamento. Me detuve ante la puerta y empecé a teclear números en la cerradura de combinación. Era intensamente consciente de la presencia de Hardy junto a mí. Ahí estaba ese olor otra vez, tan omnipresente que hacía que me costara pensar con claridad. Apreté el último botón, apenas consciente de lo que hacía. Aunque había utilizado aquel teclado 1000 veces durante el tiempo que había vivido allí con Gacy y Liberty, debí de darle a un número equivocado, porque en lugar de abrirse con un suave chasquido, la cerradura emitió unos pitidos. Lo siento, dije con un hilo de voz, tratando de mirar cualquier cosa que no fuera Hardy Case. He apretado los botones que no debía. Cuando ocurre eso, la cerradura tarda unos segundos en borrar los datos erróneos y reiniciarse. Puede cambiar la combinación poniendo cualquier número que... Heaven, musitó él.
Me agarré al pomo como si me fuera la vida en ello. Luego tuve que carraspear antes de que me fuera posible emitir un sonido. ¿Qué? ¿Por qué la pongo tan nerviosa? Su voz era muy suave y la sentí llegar hasta una parte de mí que todavía estaba en carne viva. Una sonrisa burlona aleteó en sus labios. ¿Teme que intente propasarme con usted? No pude responder. No aguanto más, pensé con desesperación. Una oleada de calor fluyó por mi cuerpo, otra capa de color superponiéndose a la primera. Mi corazón me latía tan fuerte que me dolía. Lo único que pude hacer fue mirar a Herdy sin pestañear, la espalda pegada a la puerta mientras él se inclinaba sobre mí. Se acercó un poco más, impartiendo gradualmente la presión de su cuerpo hasta que sentí el contacto de sus duros músculos en varios sitios a la vez. Cerré los ojos, avergonzada por la rapidez con que me había puesto a jadear. Entonces acabemos de una vez, murmuró, y así podrá dejar de preocuparse. Su oscura cabeza se inclinó y acercó su boca a la mía. Yo alcé los puños, los brazos tensos sobre el pecho y una rígida barricada. No podía decidirme a apartarlo, pero tampoco podía dejar que tomara posesión de mí de aquella manera. Sus brazos subieron alrededor de mí, el abrazo firme pero delicado, como si tuviera cuidado de no llegar a aplastarme. Nuestros alientos se mezclaron y sentí que el calor palpitaba nerviosamente en mi entrepierna. La boca de Harvey se movió, tomando mi labio superior primero y el inferior después, para abrirlo suavemente. Cada vez que yo pensaba que el beso podía cesar, se prolongaba y se tornaba aún más profundo, y el paladar empezó a cosquillarme como si me estuvieran dando a comer algo inmensamente dulce. Sentí la sedosa caricia de su lengua, un lento saborear, otro, y mi cuerpo se afajó contra el suyo, disolviéndose en un mar de sensaciones. Su ternura me había dejado tan desarmada que por un instante casi me olvidé del nudo de miedo que notaba en el estómago. Me quedé inmóvil, respirando a Hardy, sintiéndolo a mi alrededor, pero era como si él estuviera en todas partes, y yo sabía que no le costaría nada imponerme su voluntad. Daba igual lo tierno y delicado que pudiera llegar a mostrarse, porque la sensación de desamparo me era de todo punto insoportable. Apartando la boca de la suya, puse punto final al beso con algo parecido a un gimoteo. Sentí que sus labios me rozaban la coronilla, y luego me solté muy despacio. Bajó la mirada hacia mí, y el azul de sus ojos me pareció más intenso. Ahora enséñeme el apartamento, susurró. Por puro azar, aún no era capaz de extraer un solo pensamiento coherente de mi cerebro. Conseguí marcar la combinación correcta y abrir la puerta. Como no estaba segura de cuánta distancia podía recorrer sin caer redonda, dejé que Hardy explorara el apartamento por su cuenta. Fue por los 3 dormitorios, examinando los acabados, los apliques y las vistas. En la sala, una pared toda de ventanales ofrecía una espectacular panorámica de Houston. En la ciudad extendiéndose en una mixtura de bloques de oficinas, centros comerciales, mansiones y pequeñas casas, lo humilde y lo suntuoso coexistiendo tranquilamente. Mientras contemplaba la larga y esbelta forma de Harry silueteada contra aquellos ventanales, pensé que el apartamento le iba que ni pintado. Él quería que la gente que viera que había triunfado, y tampoco podía culparlo por eso. En Houston, si querías que te hicieran un sitio en la mesa, necesitabas tener ropas de diseño, coches de lujo, un ático dúplex y un rascacielos. Una mansión, una esposa alta y rubia. Tenía que romper el silencio y al final decidí hablar. Liberty me contó que usted había trabajado en muchas torres de perforación, dije, y me apoyé en la encimera de la cocina sin dejar de observarlo. ¿Qué hacía exactamente? Él me miró por encima del hombro. Era soldador. No me extraña, pensé, y no me di cuenta de que también lo había dicho en voz alta hasta que lo oí hablar. ¿Por qué no le extraña? Lo decía por sus brazos, sus hombros, murmuré apurada. Oh, se volvió hacia mí, las manos aún metidas en los bolsillos. Pues sí, cuando eres un poco corpulento y estás trabajando en una torre de perforación,
Siempre te eligen para las labores más pesadas, las soldaduras y todo eso que los subcontratistas no pueden hacer. Así que los días en que me tocaba ir torre arriba y torre abajo, tenía que llevar a cuesta los 50 kilos que pesa un especial. Y le aseguro que eso pone en forma cualquiera. ¿Un especial es algún tipo de generador? Hardy asintió con la cabeza. Los últimos modelos tienen las asas más separadas, de manera que se pueden llevar entre dos. Pero la versión más antigua, la que yo tenía que transportar de un lado a otro, solo podía ser llevada por un tío. Dios acababa con los músculos tan hechos papillas que sonrió y se azotó la nuca como si recordara dolores de un pasado ya lejano. Tendría que haber visto a los otros soldadores. Comparado con ellos, yo parecía lo que se dice un fideo. Vaya, dije. Se acercó sonriendo y se apoyó en el otro extremo de la encimera. ¿Le gustaba ser soldador? Pregunté otra vez un poco nerviosa. Quiero decir, ¿era lo que usted quería hacer? Quería hacer cualquier cosa que me llevara fuera de Welcome. ¿Welcome es el pueblo donde creció? Él asintió. Le rompí una rodilla jugando fútbol, así que no había posibilidad de conseguir una beca. Y en Welcome, si no llegas a ir a la universidad, tus opciones están muy limitadas. Yo sabía soldar, por mi época, poner vacillados. No me costó demasiado conseguir el certificado profesional. Y por un amigo que trabajaba en los pozos supe que los soldadores ganaban 80 pavos la hora. ¿Se imaginó alguna vez que seguiría progresando hasta esto? Pregunté mientras abarcaba con un movimiento de la mano el apartamento impecable que nos rodeaba. No, nunca imaginé que yo... Pero entonces me miró a los ojos y se quedó callado. Por un momento parecía estar sopesando las implicaciones de sus palabras, preguntándose cuál sería mi reacción si me decía la verdad. Sí, siempre supe, dijo finalmente casi en un susurro, que haría lo que hiciera falta, vivir en un parque para caravanas, corretear con una pandilla de chicos descalzos. Ya me habían organizado la vida, y no me hacía ninguna gracia como pintaba, así que siempre supe que aprovecharía la ocasión en cuanto se presentara, y si no se presentaba, ya me encargaría yo de hacer que ocurriera algo. Yo estaba empezando a entender la tremenda dosis de impulso y energía que había necesitado, y por eso me sorprendió aquel atisbo de algo parecido a la vergüenza o el ponerse a la defensiva que había en su tranquila admisión. ¿Por qué le molesta reconocer que era ambicioso? Él me miró con perplejidad, como si fuera una pregunta que nunca le habían hecho antes. Hubo una pausa cargada de recelo y luego dijo, enseguida aprendí a guardármelo dentro. La gente se ríe de ti si no lo haces. ¿Por qué? Es como los cangrejos en una caja. Vio que yo no entendía y se explicó. Puedes meter un montón de cangrejos en un recipiente pequeño y ninguno de ellos escapará, porque en cuanto uno de ellos intenta subir por las paredes para salir, los demás tiran de él hasta que vuelva a acabar dentro. Nos miramos a los ojos, con los antebrazos apoyados en la encimera que se interponía entre nosotros. Su presencia me resultaba demasiado próxima, demasiado intensa, como si alguna corriente hubiera empezado a fluir entre nosotros. Retrocedí y aparté la mirada, cortando la conexión. ¿Qué hacía usted en Dallas?, preguntó. Estuve trabajando en un hotel por poco tiempo. Luego me quedé en casa alrededor de un año. Un destello burlón brilló en sus ojos. ¿Haciendo qué? ¿Ser una especie de trofeo, quizá? Habría preferido morir antes de que responder a aquella pregunta, así que me limité a murmurar. Sí, era bastante aburrido. ¿Por eso se acabó su matrimonio? ¿Lo encontraba demasiado aburrido? Más o menos, le leí la expresión y más que preguntar dije, piensa que he estado demasiado mimada, ¿verdad? Él no se molestó en tratar de negarlo. Lo que pienso es que debería haberse casado con alguien que hubiera sabido tenerla un poco más entretenida. Nunca debía haberme casado, no tengo madera de esposa. Eso nunca se sabe, puede que algún día quiera volver a intentarlo. Sacudí la cabeza. Ningún hombre volverá a tener esa clase de poder sobre mí nunca más.
Pero si la que tenía todo el poder era usted, querida, dijo él ahora con una sombra de desprecio en la voz. Es hija de un hombre rico. Por supuesto, eso era lo que parecía desde fuera. Nadie podía saber que yo no había tenido ningún poder sobre nada. Todo el tema del matrimonio es aburrido, dije, especialmente el mío, y preferiría que dejara de llamarme querida. Salí detrás de la encimera, los brazos cruzados sobre el pecho. ¿Qué le parece el apartamento? Me gusta. Es mucho espacio para un hombre solo, ¿no? Crecí en una familia de 5 que vivía en una caravana. Después de eso no me importa tener mucho espacio. Intenté recordar lo que me habían contado Liberty acerca de su familia. 2 hermanas y una hermana, ¿no? Sí, Rick, Kevin y Hannah. Una sombra cruzó por su rostro. Mi hermana murió el año pasado de cáncer de pecho. Luchó hasta el último momento. 2 mastectomías, 4 meses de quimioterapia. Su médico era el doctor Andersen. Yo la habría llevado a cualquier rincón del mundo, pero todos decían que ya la estaban tratando en el mejor sitio. Al final empezaron a darle a Arimidex, que ella decía era peor que la quimioterapia. Nada de lo que probaron pudo evitar que los análisis fueran saliendo cada vez peor. Lo siento. Me hubiera gustado hacerle sentir hasta qué punto lo entendía, incluso las cosas que él no había dicho. Me encontré yendo hacia él y acabé apoyándome en el mismo lado de la encimera. Sé lo que es perder a alguien de esa manera. Mi madre también murió de cáncer de pecho, con la diferencia de que ella nunca llegó a pasar por la quimioterapia. Se lo descubrieron demasiado tarde. Estaba en la fase 4 en metástasis pulmonares. Mi madre prefirió vivir menos tiempo, con una mejor calidad de vida, a prolongar la cosa y pasar por toda la cirugía y los tratamientos, que de todas formas tampoco hubieran servido de nada. ¿Qué edad tenía usted?, preguntó él en voz baja. 15 años. Sin dejar de mirarme, tendió la mano hacia mí para apartarme el flequillo, que me había caído encima de un ojo. Heaven, dígame que no coja el apartamento, y no lo cogeré. De otro modo lo quiero. De usted depende. Abre mucho los ojos. Su decisión no tiene nada que ver conmigo, no me haga parte de ella. ¿Le molestaría tenerme viviendo aquí? Claro que no, dije demasiado deprisa. Él sonrió con indolencia. No soy un hombre de demasiados talentos, pero los pocos que tengo resultan útiles. Por ejemplo, siempre sé darme cuenta si me están mintiendo. No me quedó más remedio que afrontar la verdad. Vale, podría molestarme un poco. ¿Por qué? Sabía cogerme desprevenida. Pude sentir cómo se me aceleraba el pulso. No hubiese sabido decir qué tenían. Hardy, que siempre conseguía atravesar mis defensas. Maldición, era astuto, agresivo, avasallador, pero lo bastante inteligente para cubrirlo todo en una capa de don deficiente. Era 10 veces más hombre que mí, y era simplemente demasiado, demasiado en todos los aspectos. Si destacaba que se me acercara alguna vez, me tendría más que merecido lo que sucediera, y sabía que los resultados no serían nada agradables. Oiga, dije secamente, tanto si se viene a vivir aquí como si no, debería tener muy claro que no estoy interesada en ninguna clase de lo que sea con usted. No apartó los ojos de mí, se le oscureció la mirada. Defina lo que sea. En este caso significa sexo. Ese es uno de mis talentos, me informó él. Nerviosa como estaba, casi sonreí. Estoy segura de que eso hará muy felices a algunos presidentes de Maine 1800. Hice una pausa para dar más énfasis a lo que me disponía a decir y añadí. Pero yo no figuraré entre ellas. ¿Entendido? Bueno, Heaven, ¿dónde voy a tener que residir? ¿Aquí o en Pozo Oaks? Hice un gesto de impaciencia para indicar que me daba absolutamente igual. Múdese aquí si quiere. Estamos en un país libre. De acuerdo, lo haré. No me gustó la forma en que lo dijo, como si acabáramos de hacer alguna clase de trato. Y un cuerno va a vivir aquí, joder,
dijo ya con indignación mientras se paseaba por mi despacho. Hecho una furia ese mismo día. Si había pasado por allí un momento para ver cómo iba todo, aunque eso era algo que mi hermano no reconocería jamás. Tuve la impresión de que se llevó una alegría en cuanto vio que Vanessa no había venido a trabajar. Cuando andaba por ahí, mi jefa no dejaba de enviar discretas señales de que le habría encantado que Jack y ella iniciaran alguna clase de relación que fuese más allá del ámbito estrictamente profesional. Gracias a Dios, mi hermano no parecía tener el menor interés en que eso llegara a ocurrir. Mientras Jack seguía echando chistes por lo de Harvey, yo no levantaba la cabeza de mi ordenador portátil, ocupada en tratar de encontrarle un poco de lógica en un nuevo programa que se negaba a obedecerme. Pues yo no lo veo así. Mira, dije finalmente al tiempo que levantaba la vista de la pantalla. Los amigos y los enemigos, mejor tenerlos cerca que lejos. ¿Qué mejor manera de averiguar si Kay realmente está tramando algo que teniéndolo en nuestro edificio? Eso hizo que Jack dejara de dar vueltas por mi cubículo como una fiera enjaulada. Bueno, supongo que tiene sentido, dijo tras unos instantes de reflexión. Pero, ¿por qué demonios está empeñada a vivir precisamente ahí? Si está pensando hacerles alguna tratada a Gays, a Liberty. Sinceramente, no creo que se trate de eso. Tengo la impresión de que Kate había cogido cualquier apartamento que se hubiera quedado vacío. Jake se sentó en el borde de mi mesa. Ese tío tiene alguna carta escondida en la manga, te lo garantizo. Parecía tan seguro de lo que decía que le lancé una mirada interrogativa. ¿Conoces a Kate? Sí, lo conocí hará cosa de un año. Kate estaba saliendo con una chica con la que yo había salido durante una temporada y me encontré casualmente con ellos en un bar de copas y estuvimos hablando unos minutos los tres. ¿Qué impresión te causó? Los labios de mi hermano se curvaron en una sonrisa burlona. No me gusta admitirlo, pero si no fuera por aquella putada que le hizo Gage con lo de los biocarburantes y si no se hubiera colado en la recepción de la boda sin haber sido invitado, seguramente me habría caído bien. Estuvimos hablando de caza y pesca, y me pareció que era un tío como Dios manda, y tanto si te cae bien como si no, una cosa no se le puede negar. Esta compañía suya está arrasando. ¿A qué crees a que pueda deberse eso? Kate organizó un equipo estupendo y sabe negociar como el mejor, pero lo principal es que tiene olfato para encontrar petróleo. Llámalo suerte o llámalo talento, pero no cabe duda de que no tiene un pelo de tonto. Caray, yo no lo subestimaría. Se pasó la mano por la cabeza y pareció ponerse pensativo. Joey también lo conoce. Parpadeé sorprendida. ¿Qué? ¿Nuestro hermano Joe conoce a Kate? Sí. Joey le hizo un montón de fotos para ese artículo sobre el que apareció en Texas Monthly el año pasado. Menuda casualidad, dije con expresión pensativa. Bueno, ¿y qué impresión le dio a Joey? No me acuerdo, tendré que preguntárselo, frunció el ceño. ¿Tú crees que Case pretende alguna clase de venganza contra los Travis? ¿Por qué motivo? Porque Gabe se casó con su antigua novia. Eso sería llevar las cosas demasiado lejos, dije. Quiero decir que, bueno, ni siquiera llegaron a acostarse. Jeffrey marcó las cejas. ¿Cómo lo sabes? Es lo que me dijo él. ¿Estuviste hablando de sexo con Harry Case? Se asombró. No de esa forma, murmuré, sintiéndome un poco incómoda. Digamos que fue una referencia de pasada. Jack me miró fijamente. Como se le ocurra, aunque solo sea girar la cabeza hacia ti, juro que fregaré el suelo con su culo. Jay, tranquilízate. Y puedes estar segura de que se lo dejaré muy claro antes de que el contrato se firme. Tú hazme pasar por esa vergüenza y podrás empezar a buscar una nueva asistente. Hablo en serio. Y una palabra, Hardy. Hubo un largo silencio mientras mi hermano me miraba. ¿Estás interesada en Kate? Preguntó finalmente. No, por Dios. Me alegro, porque no te tomes como algo personal. No confío demasiado en tu capacidad para elegir un tío cabal. Si alguien te gusta, lo más probable es que sea un sinvergüenza. Esta vez sí te has pasado de la raya, Jake Travis. Me indigné. ¿Por qué lo dices?
Pues porque nunca me oirás hacer comentarios sobre la clase de tías con que sales, y por la misma regla de 3, tú no tienes ningún derecho a juzgar cuál es la clase de tíos con los que deberías salir. Vale, de acuerdo, pero... Dice cayó y volvió a fruncir el ceño. Tienes razón, no es asunto mío, es solo que me gustaría que encontrases a alguien decente que no llevara ningún jodido pasado a cuesta. No pude evitar sonreír. Mi irritación se evaporó tan deprisa como había llegado y Jake me dio una palmadita en la mano. Si alguna vez encuentras uno, dijo, házmelo saber. Mi móvil empezó a sonar y lo saqué del bolso. Hasta luego, Jan, dije, y abrí el móvil. ¿Sí? Heaven. Oí la voz de Hardy y me produjo un agradable escalofrío. Hola, murmuré y me maldije por sonar sorprendida. Que ya estaba a punto de irse, se detuvo en la puerta del cubículo y me miró con curiosidad. Le hice señas que se fuera, pero él se quedó plantado en el sitio mirando y escuchando. Adopté mi mejor tono de profesional eficiente. ¿Tienes alguna pregunta sobre el apartamento? Te daré el número de Samantha. Ya tengo su número. No, quería hablar contigo. Oh, cogí un bolígrafo y empecé a dar vueltas. ¿En qué puedo ayudarte? Necesito que me recomienden a alguien para hacer una remodelación a fondo, elegir el mobiliario, los colores, ese tipo de cosas. ¿Un decorador de interiores, quieres decir? Sí, pero uno bueno. El que contraté para mi último departamento acabó saliéndome por un ojo de la cara y me lo dejó que aquello parecía una taberna de vaqueros. ¿Y tu estilo no es ese? No, precisamente ese es mi estilo. Ahí está el problema. Necesito actualizar mi imagen. Bueno, tampoco hace falta que te obsesiones con eso. Impresionar está pasado de moda. Ahora lo que se lleva es el diseño cómodo e informal. Me alegro porque tengo un sofá que se tiró un montón de años pastando en la pradera. No pude evitar contener la risa. ¿Me estás diciendo que tienes un sofá tapizado con piel de vaca? Oh Dios, y ya veo que necesitas ayuda. Pensé en Toc. Conozco a alguien, pero no sale barato precisamente. Por mí no hay problema, con tal de que conozca su oficio. ¿Quieres que te confierte una cita con él? Gracias, eso me iría muy bien. Y como un favor personal, ¿te importaría estar presente cuando hable con él? Bien, los dedos tensos alrededor del bolígrafo. No creo que mi presencia vaya a serte de mucha ayuda. Necesito tu opinión. Mis ideas para decorar una casa no van más allá de combinar el cuero, el, el ante y las pieles con unas cuantas ornamentas. No te imaginas lo que podrían llegar a convencerme de que se pusiera. De acuerdo, cedí a regañadientas. Me pasaré por ahí. ¿Cuándo estás libre? Hoy y mañana voy a estar muy ocupado y terminando un APG, así que el día siguiente o cualquier momento después de eso me iría bien. ¿Qué es una APG? Una autorización para un programa de gastos. Básicamente consiste en la previsión de cuánto te va a salir perforar un pozo y completar la torre, incluidos los sueldos, el coste de los servicios auxiliares y el equipo. Si no la redactas como es debido y no te aseguras de que todo el mundo la seguirá al pie de la letra, puedes acabar poniendo dinero por un tubo. En una cuestión importante para una empresa pequeña que trabaja con un presupuesto limitado. Así que tú eres el que se asegura de que todo el mundo siga la especificación del APG. Sí, podríamos decir que soy el malo de la película, admitió Hardy. Mis socios serían un lío, uno es un geofísico y no quiere saber nada de lo que no sean aspectos científicos. El otro le están entrando sudores fríos cuando tiene que encararse con la gente, así que me toca pechugar con ello. Nunca estoy seguro de que he llevado bien un proyecto si antes no he recibido unas cuantas amenazas de muerte mientras lo estaba negociando. Apuesto a que eso de encararte con la gente se te da muy bien, dije. Sí, hay momentos en los que no me queda más remedio que hacerlo, pero tampoco es que sea así por naturaleza. Claro, dije sonriendo escépticamente. Te llamaré dentro de un rato para decirte qué día quedamos. Vale, jefa. La sonrisa seguía agazapada en las comisuras de mis labios cuando levanté la vista y vi a Jack plantado en la puerta del cubículo. No tuve muy claro si estaba frunciendo el ceño o haciendo una mueca,
pero el caso era que no se le veía nada contento. Espero que no me dirás que estabas hablando con Hardy Cates, dijo. Pues sí, acabo de hablar con Hardy Cates. ¿Pasa algo? No te oía reír como una boba desde que estabas en el instituto. No me he reído como una boba, repuse a la defensiva. Y yo nunca me río como una boba. Y antes de que digas una palabra más, recuerda que ahora tengo una vida propia. Asegúrate de que se recuerda de ello, masculló Jack y se marchó. Verás, dijo Toc, he tenido muchos clientes con gustos espantosos en cuestiones de decoración, pero lo malo es que nunca están dispuestos a admitirlos. Contratan mis servicios y dedican un montón de horas a encontrar pegas a las propuestas que les presento. Este es el primer cliente al que no le importa admitir que tiene muy mal gusto. Bueno, de hecho creo que incluso se siente orgullosa de su mal gusto en cuestiones de decoración, dije. Estábamos subiendo al 10º piso en el ascensor donde habíamos quedado con Hardy en su nuevo departamento. Te he contado lo que me dijo Beth Whitney cuando le comenté que iba a ocuparme del apartamento de Kate, preguntó Todd. Cuando íbamos al instituto, Phoebe había sido la chica más guapa de Lamar, aparte de jefa del grupo de animadoras y princesas de la clase. Su boda había sido una de las ceremonias más grandes nunca vistas en la historia de Houston, y 11 meses después estaba divorciada. No, ¿qué te dijo? Pues dijo, vale, puede que tú vayas a ocuparte de su apartamento, pero yo ya me ocupo de él. Me quedé boca abierta. ¿Vivi Whitney se ha acostado con Hardy Cates? Susurré escandalizada. Una expresión de deleite iluminó los ojos de Todd. Fue un polvo de una noche. Se conocieron en la luna de hiel de ella. ¿Qué es luna de hiel? Viajecito que haces después de separarte, ya sabes, como una luna de miel, pero en sentido contrario. ¿Tú no lo hiciste? Me acordé del montón de horas que había pasado acostada en el apartamento de Gage y Liberty, con una sujeción elástica alrededor de las costillas y una leve conmoción cerebral, y me salió una sonrisa bastante forzada. No exactamente. Bueno, pues Vivi se lo hizo. Pues fue a Galveston y había una fiesta y dio la casualidad de que Hardy Case también estaba ahí. Así que primero estuvieron hablando un rato y luego se fueron a la habitación del hotel de Vivi. Según ella, se tiraron toda la noche haciéndolo en todas las posturas posibles. Y cuando terminaron, ella se sentía como una puta barata. Dijo que fue fabuloso. Me llevé la mano al diafragma, que acababa de tensárseme en un nudo de nervios. Pensar en Hardy, haciéndole con alguien a quien yo conocía extrañadamente el sobrecogedor. Lástima que a él no le gusta experimentar, dijo Top. La heterosexualidad te limita tanto. Lo fusilé con la mirada. Hazme un favor, ¿quieres? Preferiría que no intentaras echarle los tejos a Hardy. Tranquila, tú has llegado antes, ¿eh? Qué va, en absoluto, es solo que no quiero que lo pongas nervioso. Hardy podrá hacer muchas cosas, pero te aseguro que no es posible. Mientras salíamos del ascensor me pregunté qué pensaría Hardy de Tom. Mi amigo no tenía nada de afeminado, pero aún así emitía vibraciones indicadoras de que podía jugar en todos los campos. Tom solía caerle bien a la gente, se lo veía muy tranquilo y seguro de sí mismo, como si se sintiera muy a gusto consigo mismo. Creo que sintonizarás con Hardy, dije. Luego ya me dirás qué te ha parecido. Me muero de ganas de saberlo, en serio. Todd tenía un talento infalible para descifrar a las personas, para captar los secretos que dejaban relucir sin darse cuenta siquiera. El lenguaje corporal, los titubeos verbales, los minúsculos cambios de expresión. Todd veía todo eso con la aguda sensibilidad para el detalle típico de un artista. Cuando llegamos a la puerta vimos que ya estaba abierta. Hola, dije mientras entrábamos en el apartamento. Hardy salió en nuestro encuentro y sus ojos me sometieron a un rápido escrutinio para acabar centrándose en mi rostro. Hola, sonrió y me cogió la mano, la sostuvo un poco más de lo necesario y sentí como deslizaba el pulgar en el hueco de mi palma antes de que yo le liberara de un pequeño tirón.
Llevaba un traje de lo más exclusivo, una camisa preciosa, un reloj de los buenos. El nudo de la corbata estaba un poco flojo, como si hubiera estado tirando de él después de ponérsela, y el pelo le caía sobre las sienes en relucientes ondas castañas que prácticamente se complicaban ser acariciadas. Aquella indumentaria tan civilizada le sentaba muy bien, pero seguía habiendo algo agresivo en él, una vaga sensación de que Hardy Kate no había nacido para verse constreñido por un traje o una corbata. ¿Quiere que le eche una mano con eso?, le preguntó a Todd, que se había traído consigo un portafolio con muestrarios, bocetos y carpetas. Tranquilo, ya puedo, dijo Todd al tiempo que depositaba su carga sobre la encimera de cuarzo gris. Dirigió una afable sonrisa a Hardy y le tendió la mano. Todd Phelan, menuda casita tiene usted aquí. Creo que podremos encontrar algo realmente bueno para ella. Eso espero. Hardy le estrechó la mano con firmeza. Procuraré no ser ningún estorbo. Tampoco hace falta que se abstenga de participar. Pienso tomar en consideración tanto sus filias como sus fobias. Hizo una pausa y añadió con una sonrisa. Incluso podríamos incluir el sofá de piel de vaca si se siente muy unida a él. Es comodísimo, dijo Hardy con una sombra de nostalgia en la voz. Guardo muy buenos recuerdos de ese sofá. No hace falta que los compartas con nosotros, dije en tono bastante seco. Hardy me sonrió. A falta de mobiliario, dijo Toc, eso tendrá que ser una reunión alrededor de la encimera de la cocina. Si viene por aquí, Hardy, le explicaré algunas ideas que se me han ocurrido. Tengo una copia del plano del apartamento, así que estoy familiarizado con la disposición. Mientras Hardy rodeaba la encimera para reunirse con él, Todd se giró hacia mí y sus labios articularon un guau silencioso, al tiempo que una expresión de placer iluminaba sus ojos. Opté por no hacerle caso. Él y Hardy se inclinaron sobre el primer muestrario. ¿Ve esta paleta de colores?, dijo Todd. Tonos tierra, caramelo, verdes de jardín botánico, un poco de naranja y de calabaza para darle un toquecito pop. Quedaría un entorno de lo más acogedor y ayudaría a suavizar la esterilidad de los acabados del apartamento. Se pusieron de acuerdo rápidamente sobre los tonos y las texturas naturales y un mobiliario con líneas precisas. La única preferencia expresada por Hardy fue que no quería un montón de asientos y mesitas auxiliares esparcidos por todas partes. Él prefería los muebles sólidos que no le hicieran sentirse apretujado. No me extraña, dijo Toc. Un hombretón como usted. ¿Cuánto mide? ¿1,82 m? ¿1,85 m? Ya, dijo Toc, al tiempo que me lanzaba una mirada traviesa. Estaba claro que Hardy le resultaba tan atractivo como a mí, pero a diferencia de lo que me pasaba a mí, eso no le producía ninguna clase de conflicto interior. ¿Qué te parece?, me preguntó Hardy mientras sacaban unas páginas del muestrario y le alineaban a una al lado de otra. ¿Te gusta el aspecto? Cuando me puse junto a él sentí el suave contacto de su mano en mi espalda. Una ola de calor me subió por la columna. Sí, dije, pero sigo sin estar de acuerdo con lo de conservar el sofá de piel de vaca. Eso le añade un toque personal a la decoración, protestó Todd. Te aseguro que funcionará. Venga, Heaven, dale una oportunidad. Si ella dice que no le gusta la piel de vaca, nos olvidamos del sofá, intervino Hardy. Todd arqueó una ceja mientras me lanzaba una mirada burlona. ¿Qué tal el naranja, Heaven? ¿Podemos tener un poquitín de naranja o será demasiado para ti? Estudié la paleta del muestrario y toqué una muestra de terciopelo color chocolate. Ahora que lo pienso, este marrón me gusta bastante. Es que ese ya tenía pensado utilizarlo para el tapizado del sillón, argumentó Todd. Entonces reserva el naranja para el sillón y utiliza el marrón para el sofá. Todd reflexionó unos instantes y luego tomó unas cuantas notas. Oí el tono de llamada de un móvil. Hardy nos miró. Perdón, ¿os importa si contesto? Enseguida acabo. Tranquilo, tómese su tiempo, dijo Todd. Todo va sobre ruedas. Hardy abrió un móvil y fue a la habitación de al lado para tener un poco de intimidad. Aquí Kate se quedó callado.
mientras oía a su interlocutor. Asegúrate de que empiezan a perforar más despacio en cuanto pasen a la modalidad de deslizamiento. Y quiero que ese ángulo quede lo más cerrado posible, ¿entendido? El equipo puede aguantarlo, especialmente si no perforamos a demasiada profundidad, sin exceder el radio medio. No hay ningún negocio que emplee una terminología más fálica que el de petróleo. Oír 3 minutos de conversación sobre perforaciones, agujeros, fluidos y sistemas de bombeo haría que hasta la monja más devota empezara a pensar guarrerías. Todd y yo nos quedamos callados, con toda la atención concentrada en escuchar. Diles que seguiremos una línea de avance lo más larga y horizontal posible. Me encantaría seguir una línea de avance lo más larga y horizontal posible con él, comentó Todd. Reprimí la risa. Admito que es atractivo. ¿Atractivo, dices? Está de muerte, desgraciadamente 100% hétero, así que todo tuyo, chica. Sacudí la cabeza. Mi divorcio es demasiado reciente, no lo quiero, gracias. Además, puede ser bastante lanzado y ya he tenido suficiente de eso. Pero sí, desde que entramos aquí has estado dejando que te tocara cada momento, observó Todd como si tal cosa. Abrí los ojos como platos. No, sí que lo has hecho. Pequeños contactos de nada aquí y allá. Él te pone la mano en el brazo o la espalda y luego se queda muy cerca de ti para que te vayas acostumbrando a su presencia. Es un ritual de emparejamiento, como la danza de los pingüinos. Pero eso no tiene nada que ver con los rituales de emparejamiento. Los tejanos lo hacemos muy a menudo. Aquí la gente no se inhibe a la hora de tocarse. Sobre todo cuando quieren acostarse contigo en algún momento de la semana que viene. Ya está bien, Todd, mascullé, y él soltó una risita burlona. Ambos nos apresuramos a bajar la vista hacia el muestrario como cuando Harry volvió. Unos minutos más de discusión y entonces Harry consultó su reloj. De verdad que me sabe mal tener que preguntarlo, pero ¿os importaría que diéramos por acabada la reunión un poco antes de lo previsto? En absoluto, dijo Tom. Tengo material de sobra para empezar a trabajar. Gracias. Hardy se aflojó la corbata y se desabrochó el cuello de la camisa. Hora de quitarme el traje de etiqueta. Estamos teniendo ciertos problemas de perforación con un pozo que se empeña en desviarse de la trayectoria. Y no tengo más remedio que ir a echarle un vistazo al asunto. Cogió un maletín y jugó y un juego de llaves y me sonrió. De momento el agujero está seco, pero me da en la nariz que tenemos entre manos la que se dice una auténtica mina. No me atreví a mirar a Todd. Buena suerte, dije. Por cierto, ¿te parece bien si Todd y yo nos quedamos aquí unos minutos? Claro. Cerraré con llave cuando nos vayamos. Gracias. Hardy paseó junto a mí y por una fracción de segundos sus dedos me rozaron la mano que tenía apoyada en la encimera. La calidez del contacto me puso piel de gallina en el brazo. La mirada de Harry sostuvo la mía en un destello azul. Hasta luego. La puerta se cerró tras él. Apoyé el peso del cuerpo en la encimera y me esforcé por pensar con claridad, pero mi cerebro parecía haber decidido que era hora de salir a dar una vuelta. Transcurrió algo más de un minuto antes de que volviera a levantar la vista hacia Todd. Él tenía los ojos ligeramente velados, como si estuviese despertando de un sueño lascivo. No sabía que todavía lo hicieran así, dijo. Así como, duros, impasibles, retrosexuales, la clase de hombres que solo lloran si un coche acaba de arrollar a su perro. El tío de pecho descomunal, con el que podemos dar rienda suelta a nuestros patéticos complejos de quiero estar con mi papi. Yo no tengo ningún patético complejo de quiero estar con mi papi. ¿No? Venga, dime que no te has imaginado lo que sería estar sentadita en el regazo de Hardy Cates, dijo Todd y sonrió al ver que me ruborizaba. ¿Sabes qué es lo que hueles en él, Harry? Testosterona. Le resuma los poros. Me tapé los oídos con las manos y él se echó a reír. Esperó hasta que hube apartado las manos antes de decir, ahora en tono más serio, deberías tener cuidado con él, cariño. ¿Cuidado? ¿Por qué?
porque me da la impresión de que bajo todo ese exterior de inocencia de ojos azules, Herbie Kate esconde una mente un poquito perversa. ¿Perversa en el sentido de que no está en sus cabales, quieres decir? Pregunté. No, lo único que digo es que Harry Case juega con cartas marcadas y le da igual saltarse las reglas si piensa que eso le va a reportar algún beneficio. No estoy de acuerdo. Case es igual que Jack. Franco, sincero, la clase de tío que nunca se anda con rodeos. Eso es lo que Case quiere que pienses, pero no te lo creas ni por un segundo. Es un numerito suyo de mi míralo, cateto, que soy. Solo es una fachada. Lo hace para que la gente baje la guardia en su presencia, y entonces él entra a matar. ¿Me está diciendo que Harvey Cates es un genio de la manipulación? Pregunté escépticamente. Pero si creció en una caravana, Todd. La única persona que conozco que es casi igual de buena a la hora de jugar con cartas marcadas, pero solo casi, ojo, es tu padre. Solté una carcajada de incredulidad, pero no pude evitar un escalofrío en la espalda. ¿Piensas que Harvey Cates es mala persona? No, pero debajo de esa superficie siempre se está cociendo algo. Fíjate en sus ojos, incluso cuando intenta mostrarse como un tío legal, está pendiente de todo y le toma la medida a cuanto lo rodea. ¿Y todo eso lo has descubierto hablando de sofás con él? Todd sonrió. La gente revela mucho sobre sí mismos cuando se pone a hablar de sus gustos. Y observarlo mientras él te observaba, acabó de completar la imagen. Me parece que ese tío te lo va a hacer pasar canutas, cariño. ¿Crees que debería mantenerme alejada de él? Todd tardó un momento en responder. Mi consejo es, si te tienta probarlo, mantengas los ojos bien abiertos. No hay nada de malo en permitir que alguien juegue con un poquito contigo. Heaven, siempre que tengas muy claro de qué va el asunto. No quiero que jueguen conmigo. No sé qué decirte, una sonrisa aleteó en sus labios. Un tío así podría ser divertido. Una vez terminada mi pausa del almuerzo, volví a mi cubículo y la voz suave pero cortante de Vanessa me habló desde el intercomunicador cuando estaba entrando en él. Heaven, por favor, hazme el favor de venir en mi despacho. Razoné que no había cometido ninguna metedura de pata, no podía haberme metido en ningún lío, pero cada una de las palabras de mi jefa me atravesó como si acabaran de dispararme en el corazón con una pistola de clavos. Lo que sí tenía bastante claro era que el largo fin de semana romántico de Vanessa no había ido muy bien, porque había vuelto de un humor de perros. Sus facciones lucían la misma máscara serena de costumbre, pero cuando estábamos a solas en su despacho, Vanessa había tirado, accidentalmente, claro, su portaplumas y me había pedido que se lo recogiera. Y luego se le había caído una carpeta de expedientes y me pidió que recogiera los papeles esparcidos por el suelo. Yo no podía acusarla de haberlo hecho a propósito. Después de todo, nadie está exento de tener un momento de torpeza. Pero sabía que no había sido accidental, y verme a cuatro patas en el suelo recogiendo los papeles le había puesto de bastante mejor humor. Para cuando hube acabado de recomponer la carpeta, casi se le veía contenta. Me di cuenta de que en un periodo de tiempo muy corto había incorporado a mi vida una nueva persona a la que temer. Utilizo el mismo numerito de prepotencia agraviada que Nick le había contado a Susan durante nuestra última sesión, salvo que en su caso nunca hay tanta fanfarrería. Vanessa es una narcisista sigilosa. Dios, ¿cuántos chalados de esos andan sueltos por el mundo? Demasiados, había dicho Susan con una expresión compungida. Las estadísticas no acaban de ponerse de acuerdo, pero me atrevería a afirmar que entre el 3 y el 5% de la población tiene o una fuerte tendencia al trastorno o ha llegado a desarrollarlo del todo. Y aunque he leído que hay 3 hombres aquejados de narcisismo por cada mujer, yo más bien diría que la proporción es de 1 a 1. Bueno, ¿cómo puedo dejar de ser un imán? Había querido saber yo, y Susan había sonreído. No eres ningún imán, Heaven. Nadie puede evitar tener que vérsela con una narcisista de cuando en cuando. Pero yo diría que tú estás mejor equipada que la mayoría para hacerles frente. Sí,
Yo sabía cómo manejar a un narcisista. Nunca podías llevarle la contraria. Tenías que parecer impresionadísima por todo lo que te dijera y no pasar por alto ninguna oportunidad de elogiarlo o hacerle la pelota. Básicamente tenías que ir deshaciéndote poco a poco de todo lo que te hacía ser quien eras, hasta que llegaba un momento en que ya no te quedaba ninguna brisna de dignidad, amor propio o alma. Vanessa no se molestó en levantar la vista de su escritorio cuando entré por la puerta abierta de su despacho. Me gustaría que llamaras antes de entrar, dijo, todavía concentrada en la pantalla de su ordenador. Oh, claro, volví a la puerta, llamé a la jamba con los nudillos y aguardé una respuesta. Vanessa no dijo nada y se limitó a seguir tecleando en el ordenador. Yo me quedé plantada en el umbral y dejé transcurrir 2 minutos enteros hasta que finalmente ella se dignó a dejar de teclear para mirarme. Entra. Gracias, dije con modales exquisitos. Siéntate. Me acomodé en la butaca que había frente a su escritorio y la miré con expresión expectante. Que alguien tan repulsivo por dentro pudiera ser tan atractivo por fuera me parecía terriblemente injusto. Los ojos claros de Vanessa armonizaban con el óvalo de su rostro y su cabellera era como una onda perfecta extendida sobre sus hombros. Me gustaría que me pusieran un poco de orden en la zona del café y limpiaras la máquina, dijo. Pero se la limpié ayer. Pues me temo que tendrás que volver a limpiarla. El café no sabe como debería, enarcó las cejas. A menos que te parezca que es una tarea indigna de ti, claro, no quiero obligarte a hacer nada que te haga sentir incómoda, Helen. ¿Qué va? Tranquila, dije con una sonrisa inocua. No hay problema. ¿Alguna cosa más? Sí, sobre tus actividades durante la hora de almuerzo. La miré inocentemente. Esta tarde estuviste haciendo algo con el nuevo inquilino en su apartamento. Le presenté unos decoradores de interiores, dije. Me había pedido que le buscara uno. No me pediste ser viste bueno. No se me ocurrió que tuviera que hacerlo, dije despacio. Fue más bien un favor personal. Bueno, tengo una regla que debería haberte explicado antes, Helen. Nada de iniciar una relación personal con ningún residente de este edificio. Hacerlo puede acabar ocasionando problemas y puede ser un obstáculo a la hora de hacer tu trabajo eficientemente. Créeme, yo jamás me callé porque me había cogido desprevenida. Te aseguro que no hay absolutamente nada entre el señor Kate y yo. Algo de mi sincera consternación debió de llegar hasta Vanessa porque fue evidente que se sentía muy complacida. Su expresión se suavizó para pasar de adoptar la cariñosa preocupación propia de una hermana mayor. Me alegra saberlo, porque alguien con tu pasado de relaciones fallidas podría organizar un buen estropicio. Yo... ¿Mi pasado de relaciones fallidas? Solo había tenido una relación, un matrimonio fracasado. Me entraron ganas de recordarle que ella también había pasado por un divorcio, así que no era quien para ponerse a impartir lecciones sobre el tema. Pero me las arreglé para mantener la boca cerrada mientras el rostro se me encendía. Bueno, dijo con una dulce sonrisa, ¿nomás encuentros privados con el señor Kate, entendido? Contemplé aquellos magníficos ojos claros, aquel rostro hermoso y sereno. Entendido, medio murmuré. ¿Alguna cosa más? Pues ahora que lo dices, me he dado cuenta de que una máquina expendedora de refrescos que hay al lado de la sala de juntas no funciona. Querría que miraras el número de servicio en la máquina y llamaras para que vengan a repararla. Ahora mismo me ocupo de ello. Obligué a mis labios a que esbozaran una sonrisa y me levanté del asiento. ¿Es todo? Sí. Fui a limpiar la máquina del café, pensando resueltamente que sabría aguantar todas las trastadas que trataba de hacerme Vanessa Flynn.